Alguno de ellos muy preocupante. Con Julia Estrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Empezamos con un indicador que tiene que ver precisamente con Estados Unidos y con la Reserva Federal, un comparable con lo que es el Banco Central argentino, con la diferencia de que Estados Unidos sí tiene la máquina de emisión de dólares y que la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal impacta a nivel global en un encarecimiento del costo de las deudas, fundamentalmente de los países emergentes. Este miércoles aumentó de 1% a 1,25%. Hay que decir que era esperable, se sabía, en los mercados, como dicen, en la City se sabía que esto iba a ocurrir, pero no deja de ser una noticia, no sé si preocupante, pero para tener en cuenta, considerando que en esta columna venimos mencionando, por ejemplo, el riesgo país. El riesgo país viene a ser lo que se le agrega a la tasa de Estados Unidos para el financiamiento, en este caso de Argentina y de los países emergentes. Con lo cual, hoy tendríamos para la colocación de deuda los argentinos un costo un poquito más caro, ¿no? Entonces, es un dato para tener en cuenta en un gobierno fuertemente endeudador. Julia, recordemos que cuando empezó este gobierno la tasa era 0,75 o 0,50. Sí. La evolución en un año es como 50 centavos más, ¿no? Sí, más o menos estamos hablando de esos valores. Recordemos, Víctor Hugo, que cuando ganó Trump, todo el mundo dijo, como una de las primeras cuestiones, va a subir la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ahí empezó una batahola de preocupación en todos los países emergentes. Está subiendo, lo está haciendo bastante gradualmente, pero esto sí tiene consecuencias para un país como Argentina, que está tomando deuda. En otra etapa posiblemente pasaba más desapercibido. Esto determina que más dinero se quede en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos lo hace para empezar a absorber, ¿no? Para que lleguen lo que se llaman inversiones, lluvia de dólares, podríamos decir que Estados Unidos estaría buscando, y lo hace en virtud de que su economía está más sólida. También es una política de Trump de encerrarse, ¿no? Ahora, efectivamente afecta a todos los flujos globales, en todos los mercados emergentes, en Argentina, en África, en Asia, y fundamentalmente con impacto en la Argentina. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué está pasando acá localmente con el dólar? Lo venimos hablando y lo venimos conversando con vos particularmente. El dólar minorista viene bajando, ¿no? Podríamos decir que están vendiendo un poquito la cosecha de esta semana pasada, sigue en los niveles más bajos la cosecha, ahora 16,13%, pero el dólar que a nosotros nos interesa, porque la bicicleta financiera sigue funcionando, es el mayorista, que está a 15,90, y recordemos que el próximo 20 de junio se abre una nueva licitación de Lebac. Es el mismo día, quiero decir entre paréntesis, que el JP Morgan decidirá si Argentina la recategoriza como un país emergente que cumplió con las reglas del retorno al mundo, y cuando la recategorice, Argentina va a poder ser un merecedor de lluvia de dólares financieros, y justo ese mismo 20 de junio es donde vamos a tener que mirar este tipo de cambio mayorista, porque es el que va a definir si está, yo diría, a más de 16 o a menos de 16, si la bicicleta financiera gana o pierde plata, lo que uno tendería a pensar. Ya ha ganado mucho. Ya ha ganado. Ya ha ganado muchísimo, pero ahora estos son los que el 16 de mayo se compraron, ¿verdad? Así es, son los que el 16 de mayo compraron, que fue un martes, y recordemos que 2 días después, el jueves, se produjo ese shock en Brasil, ese escándalo político que impactó negativamente con una suba del tipo de cambio en Argentina, y que muchos dijeron, incluido el propio presidente del Banco Central, que no había bicicleta financiera porque había habido una muy leve, pero muy leve devaluación cercana al 2%. Si yo voy a comprar dólares ahora, me lo venden a 16,13. Sí, no te lo van a vender a 15,90. A menos que compres letes, por ejemplo, esto que dijimos el día de ayer, que son esas La cotización para el ciudadano común que quiere comprar dólares, ¿cuál será? La cotización, esta es la cotización. Es decir, vas a la casa de cambio y llevas 16 pesos con 13, te dan $1. Exacto, sí. Y además depende también cuánto cotiza cada banco privado, porque esto es del Banco Central. Después, otros bancos, Francés, Santander, Río, después quedará cada uno donde tiene su caja de ahorro, su cuenta corriente, cuánto el banco privado le vende el dólar, porque en general es un poco más caro. Hay una diferencia de unos 8 centavos. 16.20 hoy en un banco. Bueno, ahí está, exacto. Te lo venden todavía más caro porque esta es la cotización de referencia del Banco Central.
Bueno, y ahora viene el dato para mí más angustiante de la jornada, Julia. Así es, Víctor Hugo. Bueno, el dato del INDEC de la desocupación para el primer trimestre de 2017 es de 9,2%, es el promedio nacional. Recordemos cómo es la película, venía, no sé, festejando o jactándose el gobierno nacional de haber bajado la desocupación en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Hacia el cuarto trimestre había llegado al 7,6%, habiendo partido de una cifra parecida, cercana al 9%, en el segundo trimestre de 2016. Y lo que tenemos acá es que vuelve al 9%. Con lo cual, bueno, la reducción de la tasa de desocupación podríamos decir que la da por tierra el propio INDEC, y llegar a niveles cercanos a los 2 dígitos, porque estamos muy cerca, en las principales ciudades, Rosario, Córdoba, ya estamos en los 2 dígitos, ¿no? Estamos superando. Ahora, llegar a un promedio nacional que alcanzaría 2 dígitos es una cifra muy preocupante para un país que venía reduciendo fuertemente la desocupación, cercana al 5,9% para diciembre de 2015. Bueno, el dato es tremendo. Y por otra parte, Julia, ¿cuánto hace que escuchamos la última vez con cara de piedra decir a los funcionarios, empezando por Macri, que se estaba dando empleo 5 meses seguidos, hace 6 meses que no para de crecer el empleo? ¿Cómo pueden confrontar después sus palabras con una realidad que les da una bofetada tan rápido como esta que estamos apreciando ahora? Bueno, es que ahí está Víctor Hugo y es muy interesante que lo recuerdes. Macri ha dicho que se crearon más de 60.000 puestos de trabajo en el segundo semestre, y el resultado de ese segundo semestre y de supuesta creación de 60.000 puestos de trabajo es un aumento de la tasa de desocupación. Hay una fuerte incoherencia en los datos que se dicen y los que luego publica el Instituto de Estadísticas Nacional. Muchas gracias, Julia Estrada. 7 menos cuarto. Sí, señor, Víctor Hugo, hay que hacer una pausa muy cortita hasta las 9. Estamos aquí en el diario.